nada más para ver si después lo podemos compartir. Es como una prueba, ¿no? Si después nos va a servir o si no nos sirve, pues ya lo dejaré de hacer. Ok. Entonces tenemos aquí que voy a comenzar con que hemos jugado mucho ajedrez y hemos aprendido muchísimo, pero pues todo lo que aprendemos lo aprendemos de manera empírica, es decir, nadie nos dice cómo aprender. En México el ajedrez se da así, cada quien lee lo primero que le cae en la mano, cada quien aprende de la forma en que se le presenta y eso no nos ayuda mucho porque al final avanzamos un poco en ajedrez, pero llega un momento en que estamos jugando a cierto nivel, pero nos hace falta lo básico, lo desconocemos. Hay gente que ya está jugando, ya está avanzando y no sabe los finales básicos o dar los mates elementales y realmente no puede ganar la partida porque lo desconoce, nunca lo practicó y nadie le dijo que necesita aprender eso. Hay personas que ya están jugando y dan un mate precioso, pero su apertura estuvo horrible. O sea, no tienen idea de cómo sacar las piezas, nada más fue cuestión de que el otro se confundió y le di mate. Entonces pasa mucho en México de que leemos, de que averiguamos y que cada quien tiene ideas del ajedrez, pero así como le vino, así como se le dio a entender, así como le cayó en las manos un libro o un PDF o se lo enseñó un profe. Para colmo, tampoco hay muchos entrenadores y profesores de ajedrez. Lo bueno es que ya están empezando a ver un poco más, que nos indique cómo aprender. Entonces, de repente hay comentarios en grupos de ajedrez en donde empiezan a presumir partidas de cómo dieron mate y fue precioso y yo soy el mejor. Pero si revisas la partida que ellos nos están presumiendo que fue su mejor partida, hay un montón de errores. Y nos pasa también a nosotros. Hay un montón de errores a veces. Y eso es porque realmente no aprendemos de manera progresiva. Entonces, este curso es como, vamos a ver finales que Capablanca, el tercer campeón mundial, si mal no recuerdo, decía que los finales es algo que tienes que aprender para que te enseñe bien a jugar ajedrez. Bueno, entonces, todo lo que hagamos en cuanto a este curso, vamos a intentarlo hacer de esa manera. Sí, vamos a ver aperturas, vamos a ver estrategia de medio juego, vamos a ver táctica, vamos a ver un montón de cosas, pero todo tiene que ver con qué tipo de final vamos a querer jugar. Porque, bueno, voy a leer esta parte que aparece acá. Dice, después de una mala apertura, pues todavía te puedes componer en el medio juego. Puedes hacer algo para que rescates. Se equivocó el otro y la ganaste una pieza, le ganaste ventajilla por allá. Y después de que estás en medio juego, cuando llegas a los finales, es cuando realmente ya no queda de otra. Y tienes que demostrar en los finales que realmente dominas el ajedrez. Por eso es que muchos jugadores profesionales, campeones, grandes maestros, entrenadores, dicen que, a diferencia de lo que muchos opinan, que hay que empezar por los finales. Y básicamente los manuales de entrenadores que he visto de Cuba, los manuales de entrenadores, por ejemplo, de Grau, que fue un argentino que hizo 4 tomos, entre tantas cosas, plantean que después de haberte enseñado a mover las piezas, lo siguiente es aprender los mates en 1, mates en 2, pero siempre con patrones para que esto al final lo vayas desarrollando y te sirva cuando vayas jugando una partida. Y bueno, tiene cierto sentido para mí, porque pues como estamos aprendiendo a jugar, se cometen cantidad infinitesimal de errores, hasta nos dejamos damas, nos dejamos torres, nos dejamos alfiles y llegamos a dar mate, incluso con muchas piezas de desventaja cuando vamos comenzando. Ya cuando vamos mejorando un poquito, a lo mejor ya no es tanto de que nos dejemos piezas, sino que a veces solo es un peón, o a veces ni siquiera un peón, pero siempre al final tenemos que tener en cuenta que la clave del juego es dar mate. Sí o sí. Y muchos de los jugadores profesionales se rinden porque saben que ya no pueden evitar eso. Entonces, vamos a ver lo importante que es un peón en el momento de la partida. Si un caballo o una dama es muy importante cuando comienzas, un peón sigue siendo muy importante, pero como realmente cuando estamos comenzando no le damos la importancia porque damos mates por errores, entonces a veces no tomamos la importancia que se debe al peón.
pero el peón vale. Y hay una razón por la que el peón vale muchísimo. El peón vale muchísimo porque, pues, es la única pieza que se puede convertir en otra, ¿no? La puedes promocionar en dama o en torre. Entonces, aunque solo vale un punto, sí, al final puede valer casi toda la partida y mucha de la estrategia al final de la partida es amenazar con coronar un peón. Y muchos jugadores se rinden cuando ven que ya les van a coronar un peón y van a perder la partida, se rinden. Por eso es que muchas de las partidas que pudiéramos revisar se rinden antes de que hubiera mate. Pero al final es ¿por qué se rinden? Porque sabe que cuando les coronen o les promocionen una dama o cualquier otra pieza, lo que viene es la técnica para dar mate. Y así es como las personas, pues los que saben jugar muchísimo, se van a rendir porque saben que no lo van a poder evitar. Entonces, muchos de los jugadores, aquí vienen dos estilos a mi parecer, que son los jugadores que les encanta el ataque, tanto que hasta regalan peones. Yo hasta me pongo en ese caso cuando empecé a jugar, me encantaba regalar peones para atacar. Obviamente como pues no sabía jugar muy bien, pues al final terminaba perdiendo muchas partidas y eso me desanimaba. Pero ninguno de nosotros estamos al nivel como para decir que realmente perdimos de manera fea porque pues regalamos un peón y nuestro rival lo supo aprovechar. Todavía estamos en el nivel en donde nos podemos dar el lujo de regalar un peón para poder atacar y esto es atractivo para muchos jugadores. Hay otros jugadores que por su parte, pues sí les encanta cuidar un simple peón porque pues ya se dan cuenta de que ese peón puede servir para promocionar una dama futuro. Entonces, hay dos tipos de jugadores y no me dejará mentir Daniel y Nicolás que están aquí. Los que dicen que son posicionales y los que dicen que son tácticos. Y los que son tácticos porque se dedicaron a estar con ejercicio de táctica. No es que no sean posicionales, sino que es a lo que se dedicaron. Y los que son posicionales se dedicaron a estudiar ideas posicionales. En sí, el gran jugador, los campeones, no son ni tácticos ni posicionales. Sí, como que se orientan un poquito más a uno o a otro. Pero los mejores jugadores como Kasparov, como Carlsen, como Alekhine y todos estos son jugadores de ataque increíble. Murphy, que fue el primero. Entonces, lo que más miedo nos da, sobre todo a nuestro nivel, es que nos ataquen. Sobre todo porque como no somos tan diestros todavía para defendernos, a veces nos amenazan y creemos que ya nos van a matar y movemos y nos cubrimos y esos movimientos son en sí un error. Entonces terminamos perdiendo más por miedo que porque en sí el ataque no vaya a funcionar. Cuando van avanzando de nivel los jugadores, van avanzando cada vez, ya pueden defenderse de manera más adecuada. Entonces, lo que para un jugador principiante es una amenaza de mate inevitable, para un jugador de nivel más avanzado, realmente se da cuenta que después de un cálculo preciso no hay mate. Entonces, o hay amenazas, pero lo puede evitar de la mejor manera, de tal manera que después de todos los intercambios, lo que quedan son las estructuras de peones, o un peón de más o un peón de menos, o una posición superior o inferior, que al final, como te decía, la idea en los finales de las partidas muchas de las ideas es amenazar con coronar para poder dar mate con una pieza superior. Entonces un peón ya empieza a valer más. Entonces aquí tenemos a los dos tipos de jugadores, los jugadores que creen que son de nuestro nivel, estamos hablando de nuestro nivel, los jugadores que creemos que somos tácticos y los jugadores que creemos que somos posicionales. ¿Qué es lo que hace un jugador que cree que es táctico? Pues empieza a abrir líneas para atacarte. Entonces plantea algo que se llama gambitos. Los gambitos significa regalar un peón para abrir líneas. Aquí vemos una imagen en donde es un ataque greco-moler, en donde se regala un peón, pero si te das cuenta el rey está enrocado y todas las demás piezas ya están listas para salir a jugar, mientras el rey negro realmente no está jugando con 3 piezas y ha movido varias veces la misma pieza. Ha ganado un peón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los jugadores de ataque les encanta, pero cuando un jugador de su mismo nivel o superior ya se sabe defender, el regalar ese peón le va a costar la partida si no logra ganar. Entonces, hay otro tipo de jugadores que dicen que la mejor forma de refutar este gambito es aceptándolo. Si te están regalando un peón, tómalo. Un peón es un peón.
y al final te va a servir para promocionar una dama. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me parece curioso que muchas veces con blancas regalamos peones a veces. No sé si sea el caso de todos ustedes. No sé, a mí me pasa. Regalamos peones a manera de gambito y con negras aceptamos peones, ¿sale? Entonces, del lado de blancas regalamos un peón para atacar. Si fuera tan buena la idea de que regalar un peón para ver líneas de ataque te va a dar la victoria, con negras no nos atreveríamos a aceptar ese peón, porque sabríamos que aceptando el peón nos van a abrir líneas para atacar. Entonces me parece muy contradictoria esa idea. Sin embargo, ¿cómo con blancas juegas a gambitos para abrir líneas porque te gusta el ataque? Y con negras aceptas el gambito a pesar de que sabes que te van a atacar, ¿sí? Entonces, sí se me parece interesante. Esto es como que dos lados de la moneda. Si fuéramos jugadores estrictamente posicionales, nos pasaría lo mismo. Entonces, muchas veces, cuando no nos sabemos defender, nos atacan de manera horrible, regalándonos un peón mediante un gambito, tanto de que nos empieza a dar miedo y empezamos, como nos aperturiaron, nos dieron una clase y nos abrieron líneas y nos dieron mate en menos de 20 movimientos, 25 movimientos, nos da miedo, creemos que ese gambito es poderoso y de repente ya empezamos a estudiar otras aperturas para podernos defender. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Aprendemos una cosa, la dejamos, aprendemos otra cosa, la dejamos, aprendemos otra cosa y la dejamos. Al final pasa el tiempo, estudiamos y nunca avanzamos realmente en algo. Sin embargo, no por eso se nos quita las ganas. Hay algo que pasa con todos los estudiantes, con todos los iniciales en ajedrez, incluso los de nuestro nivel, ¿no? Si se han dado cuenta, hay más cursos o hay más información sobre aperturas que sobre otras etapas del juego. Entonces, ¿por qué? Porque los jugadores aficionados les encanta aprender aperturas, sobre todo por cómo nos lo venden, ¿no? Destroza a la siciliana con el ataque inglés. Destroza a la Najdorf con el ataque inglés. Juega alfil de 3 y acaba la defensa francesa. Algo así nos van vendiendo. Pero ¿qué pasa? Aprendemos tanto de aperturas que olvidamos las otras etapas del juego, las otras cosas que realmente valen. Decía Capablanca y algunos otros maestros que siempre hay que estudiar todas las fases de la partida, pero que el final es una de las cosas que no nos debemos olvidar y no debemos faltar, aparte de la táctica. Ok, entonces tengo aquí dos imágenes, ¿sale? Ok, tengo aquí unas imágenes y vamos a ver que aquí en esta posición las blancas tienen un peón de menos, tienen un ataque que tal vez nos daría miedo para muchos jugadores, ¿no? Se ve que los peones están avanzando, ya están a punto de atacar al rey, se ve la diagonal del alfil y la dama que puede entrar, ya, en algún momento se descuidan las negras, pero objetivamente esto no debe dar miedo a las negras, porque las negras tienen un peón de más, está aquí. ¿Cómo pasó esto? Mediante un gambito, se regaló un peón para abrir líneas. Entonces se trata de ganar tiempo mediante un gambito, pero cuando vas avanzando de nivel, te vas a dar cuenta que realmente hay que tratar de ganar tiempos, pero sin regalar nada. ¿Por qué? Porque mientras menor sea el número de piezas, más importante es el peón. Entonces tienes que ganar tiempo. Cuando nos dicen que tenemos que ganar tiempo, no precisamente regalando un peón, tenemos que tratar de ganar tiempo atacando. Entonces aquí nos damos cuenta que la posición sí se ve agresiva para las negras, están las piezas atacando, pero si se defiende bien las negras, al final las blancas son las que van a sufrir. ¿Ok? Voy a hacer la presentación, a ver si me sigue. ¿Se ve la presentación?
Estudiamos aperturas, nos ven en aperturas, por ejemplo, aquí nos domina el sistema eslavo con el Londres, etcétera, y nos dan una receta de cómo ganar. Pero como no somos jugadores profesionales o no tenemos un nivel lo suficiente, llegamos a un punto donde ya no sabemos qué hacer. Por eso es que pongo esta imagen, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue después de que jugué bien la apertura? Regalo una pieza y pierdo la partida, muchas veces nos pasa. Entonces, volvemos con esta. Uno de los consejos es ten mucho cuidado antes de sacrificar peones para desarrollarte. Si hay cosas que están probadas, ¿no? Como que el gambito del que les hablaba, que es el ataque Greco-Moller, regalas un peón y abres líneas de ataque, y es verdad que muchos de los jugadores no van a poderse defender bien. Pero cuando te vas enfrentando contra jugadores más fuertes, de repente te las van destrozando, y es cuando empezamos a optar por líneas más seguras. Cuando un peón de más no nos afecta. En este caso, en la primera imagen, esta que está en azul, realmente un peón de más de las blancas no va a afectar, porque hay una técnica de finales que debemos de saber todos, y estoy seguro que en el caso de Nicolás y Daniel ya conocen. Ese peón de más no va a coronar si se juega bien con negras. Caso contrario es esta otra imagen, en donde las piezas blancas regalaron un peón, y aunque se ve que van a atacar, el ataque no va más. Y después voy a revisar un poquito esta partida que estoy mostrando aquí. O algo muy parecido, en donde se regala un peón y al final terminan perdiendo las blancas, a pesar de que el ataque se veía muy bien. Pequeño comentario, en el diagrama de la izquierda, en el azul, ¿sí? Si las blancas tuvieran su torre apoyando su peón por detrás, sí se puede apretar. Incluso si tienes un 2 contra 3 en el flanco de rey. Hay una partida de Kasparov contra Karpov del Campeonato Mundial, en el que creo que Karpov gana con su peón pasado de la columna A porque está alejado, y entonces pues siempre obliga a las negras a estar cuidando de ese peón mientras progresa con el rey en el otro flanco. Sí, de hecho, yo veía que esto, antes de empezar a ver otro tema, yo veía que esto sí o sí era tablas, pero me di cuenta que si hay un descuido de parte de las negras, incluso en esta posición, aunque el rey negro se mantenga en la recomendación de G7, H7, hay una posibilidad de avanzar el peón de F, irlo avanzando poquito a poquito y de repente quitarle las casillas al rey. Igual está interesante, es un plan que no conocía, y yo creía que siempre era el 100% de este tipo de posiciones, de finales de torre con un peón de banda de más, sí iba a ser tablas, pero no, se avanza el peón de F Perdón. Sí, adelante. Igual es importante, si quieres intentar presionar estos finales, creo que el hacer torre A8 y A7 ya acerca más a las tablas. Creo que es mucho más fácil presionar si dejas el peón en A6 y tiene las casillas A7 y A8 la torre. Precisamente, eso que está diciendo Nicolás es algo que después vamos a revisar porque me la aplicaron a mí en vivo. O sea, estaba jugando una partida y creí que ya... Y empecé a hacer esa técnica donde el rey se mantiene en las casillas. Yo era blancas en ese entonces, o sea, la posición era invertida. El rey se mantenía en las posiciones G2 y H2, mi rey, y creí que no iba a avanzar nunca a las negras. Cuando se tratara de avanzar, el rey daba jaque, pero me di cuenta que al final sí logró entrar. El caso es que el rey blanco en esta posición puede entrar en la casilla B8, y la torre se puede interponer ante un jaque. Es posible todavía. Por eso es que esta posición, antes de que el peón se avance, se pudiera ganar. Así como dice Nicolás. Aquí todavía las blancas pueden ganar. Esto es algo de la técnica que vamos a ver en finales. El caso de Nicolás, pues yo sé que tomó un curso con Julio, y aparte lo ha visto por cuenta propia, se conoce estos finales, y conforme vas avanzando en la práctica te das cuenta que realmente, si se juega bien, deberían de poder ser tablas. Deberían, pero no siempre se juega bien, siempre hay imprecisiones, incluso entre los grandes jugadores. Pero esas observaciones que dice Nicolás están excelentes. Lo bueno es que él ya lo asimiló y lo comprende bien. Sobre todo,
pues yo creo que esa es parte del progreso, ¿no? Juegas una partida, juegas una partida donde crees que tablas, cometes el error y te das cuenta que hay pequeños detallitos que después se pueden aprovechar. Pero yo creo que eso nos va a servir. Cuando el peón está en 7 y la torre está en 8, es más cercano a las tablas mientras el rey negro se mantenga en estas. Todavía hay chances de que se avance el peón de F y trate de sacar al rey de esas casillas. Todavía hay chance. Pero bueno, eso ya lo veremos en posiciones o en clases a futuro. Yo creo que por ahí podríamos comenzar para la siguiente clase, para estos finales. Y hay una parte que sí me gustaría que revisen antes de llegar a estos finales. Y hay unos ejercicios muy, muy prácticos que aparecen en liches.org en su sección. Liches.org es gratuito. Ahí es donde aprendí que el peón de F de repente te puede sacar de la línea de tablas y puedes perder esta partida a pesar de que pues muchas veces deberían de ser tablas. Bueno, pasamos. Entonces, Nigel Short dice que el ajedrez moderno, y esto creo que es parte de lo que tenemos que tratar, está demasiado ocupado diciendo de que pues la estructura de peones es algo que debemos cuidar tanto y que muchas veces nos centramos tanto en eso que no nos atacamos. Hemos eliminado el límite. Ok. Bueno, entonces Nigel Short dice que al final lo que termina la partida es el jaque mate. Y ahí estoy de acuerdo. Muchas veces nos aprendemos tanto de que la estructura de peones, que el peón doblado es malo, que el peón aislado es débil, que esto, pero al final lo que nos va a dar una victoria es dar jaque mate. Hay una de las frases de otro gran maestro que no recuerdo si es Tartakower o Marshall o no recuerdo exactamente quién, mentiría, que dice que quien tenga miedo a un peón aislado, un peón débil aislado, debería abandonar el ajedrez. Y me parece muy cierto. Después de haber estado jugando cuando somos principiantes, como sea, con tal de dar mate, nos damos cuenta que muchas veces nos ganan porque nos logran pasar un peón. Entonces empezamos a cuidar mucho la estructura de los peones, a cuidar un peón. Y muchas veces cuidar ese peoncito nos evita dar un ataque demoledor. Aquí tengo el ejemplo de 2 partidas que después son de los videos que les compartí. ¿Revisaron los videos? Yo sí. Sí, ok, perfecto. Aquí se ve que las negras, pues las blancas les pueden capturar piezas, pero las negras tienen un ataque. Creo que es la mejor partida de Anand, en boca de Anand, si mal no recuerdo, según comentó Lisman. Es la inmortal de Anand. Fue tan poderoso el ataque que al final no importa que tuviera piezas de menos, el mate era inevitable después de unos cuantos movimientos. Si te das cuenta la estructura de peones, pues acá hay un peón débil, un peón aislado que se presentó. Sin embargo, pues a pesar de esto, el principal problema de las blancas no fue este peón aislado, fue otro tipo de situaciones. Las negras, por su parte, antes de llegar a esta posición, incluso tenían la opción de sacrificar peones para poder lograr este ataque y al final ganaron. Entonces, la táctica es lo que nos va a ayudar muchísimo para crear situaciones de ataque. Tenemos otro que es el de Carsten Matlakov, en donde se ve la estructura de peones de las blancas y de las negras, pues no es lo más adecuado. Hay incluso hasta un peón aislado de parte de un peón pasado aquí en la casilla C3, que la dama está evitando que el peón siga avanzando en algún momento. Sin embargo, a pesar de tener un peón pasado a las negras, pues las negras terminaron perdiendo la partida porque Magnus Carlsen incluso sacrificó un poquito y logró un ataque ganador en ese tipo de partidas. Entonces, otra vez, ya aprendimos que tenemos que cuidar los peones, la estructura de peones, y en algún momento tenemos que empezar a darnos cuenta que sí es importante, pero que es más importante poder jugar al ataque para poder ganar. Aquí están las 2 partidas que les comenté, las pueden ver. Si no las han visto y están interesados, realmente la explica muy bien Luisón, con todas sus variantes, y como que te da ánimos para poder entrenar, para poder sacrificar peones y poderse lanzar al ataque. La verdad me encanta, y aunque no seas ese tipo de jugador agresivo, como que sí te llama la atención. Son jugadas espectaculares que al final
te van a atrapar. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues realmente no voy a poner los videos porque ya las debieron de haber revisado para podernos saltar esta parte. Ok, algo que nos llama la atención entonces son los gambitos. En eso no cabe duda, es regalar peones, regalar piezas para poder dar mate. Lo más espectacular que podemos hacer en una partida es regalar incluso la dama o varias piezas y poder dar mate como lo hicieron los jugadores del pasado. Eso se le llama ajedrez romántico. Aquí vemos que la posición de las blancas es agresiva, ¿no? El rey negro no se ha enrocado, ahí está en el centro. Aparentemente las blancas van a ganar un caballo y aparte le van a quitar el enroque. Sin embargo, mientras más vamos avanzando de nivel, nos damos cuenta que realmente si el otro se sabe defender bien, vamos a quedar sin nada. Aquí las blancas regalaron un peón en este gambito que he estado tratando en esta clase y nos damos cuenta que es verdad que tiene un peón de menos, el peón de C no lo tiene, pero tiene un peón muy avanzado. Objetivamente, aunque resulta muy atractivo para las blancas esta posición, si las negras juegan bien y devuelven un poco de material, las blancas van a quedar con una posición inferior. Incluso si esta es la clase que, más bien, la partida que tengo planeado para esta clase. Las demás que revisaron están muy agradables para atacar, pero ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a ver que cuando el otro se sabe defender bien, nos vamos a quedar sin nada. No para desmotivarlos de que no regalen peones o no hagan gambitos para poder atacar. Al contrario, tenemos que intentarlo para darnos cuenta de todos los errores que se puedan presentar y cuando lo juguemos de los dos lados, ya sea aceptando el gambito, podamos defendernos bien. O cuando regalemos o cuando hagamos el gambito, nosotros podamos atacar de la mejor manera. Y podamos ser realistas que si no prospera el ataque, nos vamos a quedar sin nada y al final nos vamos a tener que defender. Bueno, vamos a revisar esta partida entonces. A ver. ¿Se ve la partida de liches? Sí. Ok, esa es la partida que les tenía puesto en el diagrama. Se ve muy agresivo el ataque de las blancas, amenazan torre por caballo en algún momento. Por eso es que hicieron torre a E1. Ahora vamos a regresar y vamos a ver de dónde partió. ¿Sí? Estos dos jugadores tienen arriba de 2.500. Quiere decir que ya tienen norma de jugadores internacionales, incluso maestros internacionales por lo menos, ¿no? No sé si alguno sea gran maestro, pero quiere decir que este tipo de gambitos se puede jugar a gran nivel. Incluso he visto este tipo de gambitos en jugadores de 2.700 élite. Son los mejores jugadores del mundo y lo siguen jugando porque es muy atractivo, ¿sale? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta que hay finales como las que vimos donde con un peón de menos, aún así pueden ser tablas. Pero antes de que lleguen las tablas, si logramos hacer un buen ataque, vamos a ganar más bien. Entonces, como que vale la pena arriesgarse dependiendo de lo que ustedes prefieran. Vuelvo a la partida. C3, pues esta parte ya la conocen Nicolás y Dani, pero pues para Iván, pues te digo, Iván, que aquí lo que pretenden hacer las blancas es un control del centro donde las negras tengan que retroceder o defenderse, o tengan poco espacio. A pesar de que las negras quieren atacar el peón las blancas no dudan en no defenderlo, sino que se lanza el ataque y después de los cambios se presenta esta variante que es del ataque Greco-Moller, si mal no recuerdo. A lo mejor tengo otro nombre, pero es así como la leí en los primeros libros y con esto me quedé, ¿no? Aquí se sacrificó un peón, pero las blancas ganan iniciativa. Como vimos en el diagrama primero, pues hay posibilidades de que el alfil salga, el caballo se sitúe el ataque, el punto F7 sigue débil, el caballo y el alfil junto con el peón dominan el centro y aparte después de eso, y el enroque de las blancas, pues las blancas tienen mucho ataque y las negras como que tienen que saber defenderse. Cuando vamos aprendiendo nos dan tantas palizas las blancas cuando jugamos con negras que a veces como que creemos que este ataque es lo mejor que pueda haber. Y es por eso una de las razones de que esta es la apertura
posiblemente una de las aperturas que más se ha estudiado a lo largo de la historia del ajedrez. Es como que lo primero que los estudiantes empiezan a aprender antes de seguir con otras más sofisticadas para un nivel más avanzado. Les vuelvo a repetir, esto es un tipo de aperturas que hasta jugadores de 2700 han probado. Obviamente, ellos lo hicieron en partidas rápidas y blitz. Me imagino que más en blitz que en rápidas. En partidas de clásico o de 1 hora y tanto por jugador, como que ya no se intenta mucho por ese tipo de jugadores. Sin embargo, hasta jugadores de 2200 han tenido problemas en clásicas con este tipo de líneas de las blancas. Aquí se sacrifica un peón y después de D5 parece que las blancas están sacrificando una pieza más. Hay una línea que es esta, que es la más teórica, la donde más se ha avanzado, en donde a pesar de que se ve muy poderoso para las blancas no logran nada más. Aquí jugué dos partidas en el torneo de la semana pasada, del martes. En una la gané por equivocación de Nicolás y en otra la perdí porque pues me equivoqué y me defendió, me cambió las damas. Oscar, después de cambiarme las damas, pues me quedé sin ataque. Y con un peón de menos, pues me voy para la basura, ¿no? Ok, ¿cuál es la importancia de D5? Evitar que las negras hagan D5 y me controlen el centro. Por eso es que hacemos D5. Y aquí la línea principal, la primera jugada, es salvar al alfil. Se salva al alfil porque este alfil va a defender el enroque. ¿Sale? ¿Qué es lo que se jugó en esta partida? Igual se puede jugar caballo E5, que es lo que me jugaron en las dos partidas de la sesión pasada, en donde después de peón por, alfil por, me está eliminando este alfil. Este alfil va a quedar bloqueado, como vamos a ver en la partida. Entonces, como que lo mejor es salvar al alfil negro en vez de hacer estos cambios, porque se ve muy agresivo dama atacando a los dos caballos y aparte al peón de G7 se ve muy agresivo. Sin embargo, va a caer uno de los dos. Aquí se enrocan las negras, por ejemplo, y las blancas capturan. Si no me equivoco, lo mejor es capturar a este caballo. El caballo centralizado me parece que es lo mejor. ¿Sí? Entonces nos quedamos con pocas piezas al ataque. Por eso es que las negras como que se podrían atrever a esto, ¿no? Al final tienen un peón de menos las blancas. Y de los diagramas que les presenté ¿cómo se llama? En el PowerPoint, los saqué muchas veces de este tipo de líneas. Ok, como digo, muchas de las veces lo que pasa con las negras es que no se saben defender bien y por eso es que les da tanto miedo este ataque y las blancas terminan ganando, que las blancas lo siguen repitiendo. Y digo, vale la pena repetirlo cada vez, porque a pesar de ser jugadores de niveles más altos como de 2500, a veces como que pasan algunas cosas en la partida y terminas ganando con blancas. Ok, en la partida se jugó alfil F6. Esta es la primera variante de esta línea. Como no estamos viendo la apertura de detalle, la idea principal que quiero rescatar es que si se quedan las blancas sin ataque, van a perder la partida. Iván, ¿por qué van a perder la partida las blancas si se quedan sin ataque? Supongo yo porque ya sacrificaron un peón y destruyeron su estructura de peones a la... O sea, tienen menos estructura de peones acá, a la de la izquierda. Perfecto. Entonces quiere decir que a las blancas no les conviene cambiar piezas, y a las negras sí, ¿no? Bueno, después de alfil F6, en la partida se jugó torre. Si se dan cuenta, todavía no se atreven a capturar este caballo porque liberan al alfil, sino que amenazan a este caballito. Al final no se puede quitar porque el rey está detrás. Por eso es que primero se cubren de caballo y hay que recuperar el caballo ahora. Si no lo recuperas ahorita, no lo vas a recuperar después. Por eso es que las blancas tienen que jugar torre por caballo. Aquí en Lichess, lo mejor es que pueden checar una base de partidas, que muchas de estas partidas las pueden encontrar en Chessbase. Antes nos preocupábamos mucho porque Chessbase, por descargar Chessbase para acceder a la base de partidas de la historia del ajedrez. Pero aquí en lichess.org encontré que puedes encontrar muchas de las partidas que en Lichess, que en Chessbase están. Y lo mejor es que es gratuito.
En liches me parece que solo están las partidas que se juegan en liches, No, de hecho, ¿no? estas se jugaron en torneos presenciales, en torneos de la FIDE, y aquí las puedes encontrar. Incluso las partidas que le comenté, que les compartí de Magnus, aquí están. Entonces hay como que muy buenas partidas y hay hasta revisiones. Aquí pueden revisar y hay comentarios de algunos espectadores. Obviamente, como la mayoría no le gusta revisar bien las partidas, pues casi nadie lo hace. Entonces hay muy pocos comentarios. Pero sí puedes encontrar partidas de la historia aquí. Partidas que jugaron Morphy, si mal no recuerdo, incluso están aquí en Liches. Y hay un explorador de una base de datos, un explorador de aperturas, etcétera. Y todo es gratuito. En chess.com te los cobrarían. Aquí no. Por eso como que ya Liches se me está volviendo lo favorito para mí. El mejor lugar porque todo es gratuito. Entonces, después de torre, obviamente quieren evitar que el peón se sacrifique y le dan paso al alfil. ¿Por qué quieren darle paso al alfil? Para tener una pieza más para defenderse. Esto es teórico. Hasta aquí es teórico. Alfil G5 para cambiar uno de los defensores, pero recuerden que al que no le funcionan muy bien los cambios es a las blancas. Ya solo se van a quedar con pocas piezas y después de ese intercambio de piezas, lo mejor, lo que se ha jugado es enroque. ¿Sí? Y aunque pareciera muy agresivo, por ejemplo, torre, con ideas de jugar con la dama hacia H5 para amenazar el mate, se ve muy agresivo. La verdad es que no es tanto porque el alfil sale a tiempo para jugar y defender el punto. Entonces, en partidas blitz y rápidas, si no se las saben bien las negras, hasta en 2500 van a perder. Bueno, esto no se jugó en la partida. En la partida. Después de caballo, se jugó H6. Esta es una nueva idea que encontré, pero no la estoy planteando como que lo mejor, sino que nada más quiero ver qué pasa. Quería enseñarles qué pasa después de que las negras empiecen a cambiar piezas, ¿no? Allí llegamos a la posición después de caballo, peón por caballo. Las negras amenazan con impedir que el rey jamás enroque y impedir que este alfil y esta torre jueguen bien durante la partida. Es decir, van a jugar con más piezas. Ahora, el principal problema es la estructura. Tienen un peón débil aquí en D5, aparte un alfil que, aunque no parece malo, de alguna manera sí es un alfil malo porque no tiene esta casilla o esta diagonal para poder regresar al ataque. Lo que intentan las blancas es hacer alfil de 3 para presionar el enroque, pero si se dan cuenta las negras aquí ni siquiera se han enrocado, entonces solo pueden jugar con estas piezas. Obviamente no van a permitir las negras que las blancas les quiten el enroque, por eso se dan cuenta que como tienen una pieza de más, tienen que devolver material en algún momento. Lo que jugaron las negras en este momento es alfil E6 y están regresando un poco de material, ya están casi igualados ya están igualados en piezas, pero siguen teniendo un peón de más, ¿no? Aunque es un peón doblado, sigue siendo un peón de más. Mientras menos piezas hayan en el tablero, más va a servir. Ahora, ¿por qué se jugó alfil F6? En primera, para evitar que el alfil blanco tenga libre las diagonales para poder jugar. Una idea que se utiliza muchísimo a grande nivel. Ok, seguimos un poquito avanzando en la posición y este cambio de torres realmente no beneficia a las blancas para nada. Tendría que preguntarle al jugador por qué hizo el cambio de torres, ¿no? Tal vez para entrar con dama H5 y quitarle al rey el enroque, pero pues es que ya están cambiando tantas piezas. Y digamos que son jugadores poco experimentados, realmente no, son jugadores de 2500 con norma de maestro internacional por lo menos. Ok. Vamos a seguir avanzando la partida. No voy a mostrar las variantes, realmente ni siquiera la revisé bien. Nada más estoy viendo el hecho de que las negras tienen un peón de más y una mejor estructura de peones. ¿Sí? Aquí hay peones doblados. Aquí hay 3 islas de peones y las blancas solo tienen 2. Un grupito de peones, dos grupos, o sea, 2 islas de peones. Y aparte un peón que parece un peón pasado, bloqueado muy bien por un caballo. Parece que las blancas se van a salvar. El rey sigue en el centro, pero con menos piezas en el tablero. No parece que esto vaya a funcionar. Seguimos jugando. Esa torre por el momento no está jugando, por eso es que el rey y el caballo tienen que maniobrar muchísimo. Y hasta ahorita vamos bien, parece que las blancas ya compusieron muy bien la estructura.
Pero ¿cuántas piezas tienen para atacar realmente? O cómo pudieran llegar a atacar en la partida. Solo tienen a la dama y a la torre y un alfil que realmente está chocando contra su peón. Entonces, allí es cuando nos damos cuenta que vale un peón de más. Las blancas siguen jugando a atacar porque ya no les queda de otra. Eso nos pasa muchísimo. Quisimos atacar todo el tiempo, estuvimos atacando, de repente se defienden bien las negras, o las blancas, o el que nos aceptó el gambito, y después, en vez de empezar a entender que tenemos que jugar a defendernos, seguimos jugando a atacar. Y no está mal. Al final, el que ataca gana, ¿no? Pero aquí ya deberías empezar a pensar en atacar y a empezar a tener conceptos de defensa. Las negras ya se van colocando mejor. Y las blancas, si se dan cuenta, siguen pensando en atacar. Están presionando ahorita el peón de G6, sabiendo que este peón no se puede mover. Ya regalaron su segundo peón, con tal de seguir yendo al ataque. Las negras ya incorporan un poquito la torre. Y después de algunas maniobras, las blancas quieren seguir presionando el peón, pero pues tal vez para jugadores de nuestro nivel nos daría miedo y terminamos perdiendo la partida, o por lo menos tablas por jaque perpetuo. Pero aquí, cuando un jugador se sabe controlar y sabe jugar bien, pues puede jugar más a la defensa y al ataque, puede jugar mejor y al final termina ganando la partida por este simple peón. Ok, siguen las blancas presionando el peón de G y nos damos cuenta que las negras no se precipitan mucho, ¿sale? Incluso aquí pues ya vemos que el material está un poco balanceado después del sacrificio de las negras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 peones contra 3 peones. Pero una torre contra un caballo. En sí, las negras siguen teniendo un punto de más después de la suma de todo el material. Este caballo por el momento está defendiendo y tenemos a la dama y a 4 peones bien pasados para poder atacar. Mientras que las negras tienen a un rey desprotegido y solo tienen 2 piezas para el ataque. Entonces siguen jugando a atacar y ahora pues las negras pues siguen maniobrando un poquito para avanzar y sin tanto miedo. Estas son jugadas que yo no haría con negras, abrirme un poquito la posición y exponer un poco al rey. Pero pues un jugador que se sabe defender y sabe atacar bien, lo puede hacer sin ningún problema. Ok, llegamos a esta posición que me parece bastante crítica, ¿no? Parece que las blancas ya tienen la victoria aquí después. Pero pues si se saben defender bien las negras, van a poderlo evitar. Dale, jaque, otro jaque y el ataque doble. Evidentemente antes de lograr este ataque doble, aquí lo debieron de haber calculado, después de caballo por. Aquí debieron de haber calculado estos movimientos, jaque, jaque y ataque doble. Pero pues las blancas debieron de haber visto igual, si no, no hubieran entrado en esta variante, creo. Que después del cambio, coronan con jaque y siguen teniendo una dama en el tablero. Ahora, ¿cuántos peones tienen las blancas? Un peón contra 5 peones. Después de los intercambios, las negras siguen estando mejor. Y parece que aunque los 2 reyes están expuestos, pues aquí lo que funciona siempre en los finales es intentar coronar. Vemos, les digo, no voy a comentar muchísimo esta partida, porque pues sí se cometen bastantes errores, ¿no? Pero al final en esta equivocación, yo creo que después de tanta presión que le inyectaron a las blancas, después de tanto cálculo, ¿quién creen ustedes que se cansó más? ¿El que está atacando o el que está defendiendo? El que ataca, ¿no? De hecho, el que ataca se empieza a cansar un poquito, pero se termina cansando más el que está defendiendo. Porque es mucho la presión. Es mucho el estrés de tener que calcular jugadas para que no te desmate. Entonces el que está defendiendo se termina cansando muchísimo. Al final soporta. Esto fue equivocación. Después del jaque se rinden las blancas porque ya le capturan la torre y quedan con la amenaza de promocionar todavía. ¿Quién era el que sacrificó un peón para poder abrir líneas para el ataque? Las blancas. Las negras aprovecharon, aceptaron el peón, jugaron bien a la defensiva, devolvieron el material cuando era necesario, hicieron combinaciones
recuperaron material, ganaron material y terminaron ganando la partida. Todo porque en algún momento las blancas decidieron sacrificar este peón. Aquí. Ahí está. Decidieron sacrificar este peón. De ahí todo lo demás se viene. Entonces tenemos que elegir la apertura que vamos a jugar, dependiendo de lo que a nosotros nos guste, dependiendo del lugar donde queremos jugar, de la forma en que queremos jugar y al final al que queremos llegar. No podemos estudiar aperturas por estudiar aperturas. Tenemos que estudiar aperturas y tenemos que saber hacia dónde nos dirigen esas aperturas. Si aquí vas a jugar, si después de caballo E4 juegas a la defensiva, como que hay algo que no corresponde allí, ¿no? Sacrificaste un peón, pero en vez de atacar estás defendiendo, como que mejor esta apertura no debería ser para ti. Igual, si te da miedo jugar con peones que tienes que estar defendiendo, yo no recomiendo aperturas de este tipo. ¿Qué es? Gambito de... Hasta aquí vamos bien. ¿De dama? De dama. A ver, aquí es la semislava que también está bastante interesante. Si te incomoda tener un peón de menos y estarte defendiendo muchísimo, pues yo no veo por qué tengas que jugar estructuras, porque pues el gran maestro Damián Lemos en su curso dijo, jueguenla o juega la, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama esta apertura. ¿Inglesa? No, hay algo más. Parece inglesa. Catalana, perdón. Puede llegar a catalana. Ahorita todavía sigue siendo semieslava, si no me equivoco. Cuando el alfil se acomode en G3, puede transponer a catalana, ¿no? Entonces, si no estamos acostumbrados a jugar... El gran maestro Damián Lemos nos enseñó a jugar la inglesa, destruye a las negras con inglesa, destruye a las negras con catalana. Nos tomamos los cursos y aprendimos esto, ¿no? Pero el hecho de haber estudiado esa apertura, si llegamos a posiciones en donde nos toman un peón y después nos incomoda que nos hayan tomado ese peón, realmente, aunque el gran maestro Damián Lemos nos los haya recomendado, no es una apertura para nosotros, porque detestamos tener que estar haciendo eso con blancas. Tenemos ahora cómo recupero ese peón. ¿Sale? Entonces, tenemos que estudiar las aperturas con miras al tipo de medio juego que tenemos que jugar, y después del medio juego tenemos que tener una idea más o menos de qué tipo de finales queremos llegar. ¿Sale? Aquí, nada más como una prueba, si es que ustedes ya la revisaron con blancas, hacia dónde tenemos que atacar. ¿Cómo? Pues en el centro, supongo, y... Centro. Centro, ganar espacio. ¿Algún otro sector del tablero donde tenemos que atacar? Pues en el flanco de rey. Las piezas van a apuntar en el flanco de dama más. Igual se puede atacar. Sí, después de ganar espacio, aquí es donde viene lo que decía. Si quiero atacar en el flanco de dama, realmente no tendríamos, ¿cómo se llama? No tendríamos que hacer, tendríamos que ocupar en el centro y no tendríamos que hacer el avance, por ejemplo, E5, en donde ya se ve medio complicado atacar en el flanco de dama, dependiendo de lo que elijamos. Ay, me fui con otra apertura. Entonces, todo depende de lo que nosotros elijamos. Ya me fui con otra. Ok, les voy a enseñar dónde es el explorador. Aquí en herramientas está el tablero de análisis, explorador de aperturas, editor de tablero, lo que sea, ¿no? Incluso aquí pueden importar una partida de chess.com o de cualquier otra plataforma. Aquí la pueden importar y aquí la pueden analizar. En chess.com te dan un análisis por día, si no me equivoco. La partida de chess.com la copias y la pegas y aquí la puedes analizar, poner stop fish, si no me equivoco. Ok, digamos, ¿hacia dónde quiero llegar con esta clase? Yo quiero atacar al rey. Si quiero atacar al rey, no voy a jugar este tipo de aperturas.
Porque para empezar, ¿hacia dónde está queriendo apuntar mi alfil? Hacia el flanco de dama. Eso quiere decir que voy a jugar en el centro y en el flanco de dama. Si quiero atacar al rey con negras, no voy a empezar con esta. ¿Sale? Bueno, si quiero atacar en el flanco de rey, perdón, corrijo. No es si no quiero atacar al rey, porque aquí se puede atacar al rey si las negras es muy padre, si las negras se enrocan en largo. Pero Si ¿qué las pasa blancas. si las blancas? Pero ¿qué pasa si las blancas se enrocan en corto porque son posicionales? No vas a poder atacar en el flanco de rey. Entonces hasta eso tienes que empezar a intentar a ver cómo. O la mejor, esta ya dejaría más clara. Si quiero atacar al rey con negras, está muy difícil cuando jugamos francesa. Porque después de este tipo de posiciones, hacia dónde apuntan las piezas de las negras. ¿Dónde es más factible que ataquen? ¿En el flanco de rey o en el flanco de dama? Eso creo que ya muchos lo tienen claro, ¿no? Flanco de rey. Las blancas van a atacar en el flanco de rey. ¿Las negras dónde van a atacar? Banco de dama. Flanco de dama. Porque pues no tienen mucho espacio o los peones apuntan o las piezas apuntan. Entonces, de ahí viene la decisión. Me dijeron, entré al curso, compré un curso, me dijo un jugador más experimentado, pues juega la francesa porque yo estoy acostumbrado, porque a mí me encanta, porque siempre gano con esa, y yo decido jugar la francesa, pero yo estoy acostumbrado a los ataques al rey. Entonces jugar francesa con negras, como no me da mucho espacio, o no me da muchas ideas para atacar al rey. ¿Sale? Igual y se puede hacer si eres un jugador táctico, o sabes muy bien la posición con negras, igual y sí pudieras atacar un poquito. Pero ¿mande? ¿Quieren ver una partida de ataque en donde creo que también es un gambito y que las negras se defienden? Es de Mikhail Botvinnik. Lo tengo acá en este libro. Ok. Me parece perfecto. Antes de poder pasar a lo tuyo, ¿sale? Ya es lo último que tenía preparado. Ya para poder aterrizar todos los temas. Tengo algunas conclusiones. Voy a ver si con la presentación ya lleva al final. Y aquí es donde me gustaría que ustedes sumen para llegar a estas conclusiones. La causa más probable de las derrotas entre dos jugadores del mismo nivel es un peón de diferencia. ¿Sale? Cuando los dos jugadores son igual de fuertes y uno se sabe defender tan bien como ataca, igual que el otro, casi siempre un peón de diferencia es lo que logra ganar la partida. ¿Esa es de Capablanca, la frase? No recuerdo quién lo dijo, honestamente. Pero parece que sí pudiera ser Capablanca. Un sacrificio, aquí pongo de peón entre paréntesis, nos obliga a jugar con iniciativa y ataque. Si la iniciativa se acaba, debemos comenzar a defendernos con la idea de lograr tablas. La preparación nos ayuda a perder miedos, es otro de los puntos que quiero rescatar. Muchas veces nos dieron una paliza cuando intentamos jugar una apertura, porque como no la estudiamos, no sabemos a qué tipo de medio juego y qué tipo de finales podemos llegar, no sabemos los planes y las ideas, entonces nos dan una paliza. Y en vez de seguir progresando con esa que ya decidimos que se adecua a lo que nosotros queremos, cambiamos a otra. Porque ya nos da miedo que nos ataquen, ¿no? Entonces, la preparación nos va a ayudar a perder todos los miedos. Si tú te preparas en aquello que quieres, aquello que es de tu estilo, aquello que te encantó por cómo se puede llegar a atacar o a defender, pues aunque pierdas, tienes que seguir con eso. ¿Sale? Ahora, ¿qué conclusiones, de acuerdo a lo que dije, pudieran aportar ustedes? Pues yo la primera sería lo principal, ¿no? De que si vas a atacar, vas a regalar peones, tienes que seguir atacando, porque si te pones en la defensa puedes perder mucho material y salir perdiendo. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? No mucho tiempo ya para pasar con la partida de Nicolás. Pues buscar bueno, tratar de hacer una apertura
pero con base a un final que queramos llegar, ¿no? Por así decirlo. A un final que conozcamos. No sé. Ok. Ahora, otra de las cosas, si estudias los finales, entonces ya tampoco te tendrías que preocupar muchísimo por qué tipo de apertura tendrías que te va a llegar a este final. Ya estudiaste todos los finales, ¿no? Entonces, nada más vas a empezar a encontrar planes para tratar de llegar a esos finales que tú ya conoces. ¿Les parece esta idea o me estoy confundiendo? Mm, ¿Qué es Sí. qué es lo que hace un gran maestro? Un gran maestro que ya probó que llega a un nivel fuerte, pues se conoce de todas las aperturas. Porque sabe todos los finales casi. ¿Empiezo? ¿Sí? ¿Me Sí, podrías ayudar, Iván, sí, claro. llevando las jugadas ahí en el tablero de análisis? Perfecto. Déjame salirme de esta. ¿Dónde está? ¿Ya se ve la pantalla? No, No. Bueno, me imagino que ya, ¿no? Yo veo lo mismo. todavía no. Ok. Estás compartiendo pantalla. Dejar la compartición. ¿Me avisan? ¿Ya se ve? mm, Se ve Igual. la pantalla, pero no se ve el tablero de análisis en la posición inicial. Ok. Ya. Ahí ahí está. ya está. Gracias. Entonces, Perfiliev contra Botvinnik. ¿Podrías rotar el tablero? ¿Mande? ¿Podrías rotar el ¿Total? tablero? Sí. Tengo que hacer la chiquita. No. Ah, puedo mover esta. ¿Qué estoy haciendo? Vale. Perfiliev contra Botvinnik, defensa de los dos caballos, torneo de primera categoría de Leningrado de 1925. El torneo del que he hablado en los comentarios de la partida anterior, perdón, eso ignorarlo. Esta partida, mi adversario debía ganar obligatoriamente, lo que influyó en sus decisiones y me permitió aprovechar, por lo tanto, estas circunstancias. Además, mi rival, como la mayoría de los jugadores de primera categoría, le irritaba tener ante él a un mocoso advenedizo. En ese entonces era joven todavía, Botvinnik. Se juega E4, E5, Estabas jugando solito. caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6. Caballo F6. Ok. Defensa de los dos D, caballos, ¿no? sí. D4, E por D4. Este es el gambito, ¿no? Gambito. ¿E por D4? Sí. El gambito italiano, si mal no recuerdo. E por D4, enroque corto. ¿Ya? Y caballo por E4. Las negras obtienen un juego satisfactorio después de alfil C5 en vez de caballo por E4, pero la jugada de la partida obliga a las blancas a una continuación única, torre E1. Ok. D5, alfil por D5, dama por D5, caballo Pues C3. está interesante porque la está dando como exactamente como un movimiento único. Dama D8, Ajá, aquí ya varía. Dama de 8.
Y comenta, otra jugada que iguala es dama A5. Se juega torre por E4 jaque, Sí. alfil E7, caballo por D4 y F5. Ok. Antes de hacer F5, pues están igualados en material, ¿no? Sí. Sí. Ah, caray. Se ha llegado a una posición en la que por medios normales, siguiendo torre F4, enroque corto, caballo por C6, si puedes poner la variante, torre Es F4, torre F4. Ujú. enroque corto, caballo por C6, dama por D1 jaque, caballo por y B por C6. Dice, las blancas no pueden aspirar más que a tablas. Me persuadió de esto mi compañero Sereski Kaminer, más tarde un conocido compositor de estudios, que había preparado la variante para las negras y me dijo cómo jugar el final. Esto se encuentra en mi práctica en partida 24. Por consideraciones deportivas, a las blancas no les interesa este final y se esforzaron en complicar la partida a cualquier precio. Entonces, volvemos a la jugada 11. En vez de torre F4, se jugó alfil H6. Esta jugada se cita en el libro de Tartakower, La partida hipermoderna de ajedrez, que yo había estudiado con gran entusiasmo. Ahora, la partida se complica, ya que si enroque corto, se juega caballo por C6. Corto, ajá, caballo por C6. B por C6. Esta misma partida la tiene en Karpov, ¿eh? ¿Sí? Sí. Torre D4. Y las blancas se apartan del final. Entonces, las negras aceptan gustosamente la invitación con F por E4 en la jugada 11. Negras, F por E4, ¿no? Se juega alfil por G7. Sí. Y caballo por D4. Dama H5 jaque. Después de alfil por H8 en vez de dama H5, seguía caballo F3 jaque, G por F3, dama por D1 jaque, torre por E por F3, caballo B5, alfil D8, alfil E5, alfil D7 y caballo D4. Las blancas ganan un peón, pero las posibilidades de victoria contra la pareja de alfiles son mínimas, así que al ataque. En vez de alfil por H8 ya se jugó el dama H5. Okay. Dama H5. Ok. Rey D7. Alfil por D4. Torre F8. Torre D1. Se ve peligroso para las negras. Sí. Alfil D6. Y dama G4 jaque. Naturalmente, es difícil jugar sin una torre, pero no se debería de llevar el rey negro a un lugar más seguro. Merecía atención, en vez de dama G4 jaque, caballo por E4 para amenazar más adelante la casilla D6. Bueno, se juega rey E8. Dama H5 jaque. Y dice, si su esperanza era el jaque continuo, las blancas van a sufrir una desilusión. Torre F7.
caballo D5, alfil G4. Las negras optan por una continuación que rebaja la tensión. Dama por G4, alfil por H2 jaque, rey por H2 y dama por D5. Las negras solo tienen ahora calidad de más, pero han simplificado la posición. Alfil F6. Ok. Y menciona, en vez de alfil F6, si se jugaba dama G8 jaque, A ver. Dama por D5, dama, jaque, ok. rey E7, dama por A8, dama H5 jaque, rey G3, dama por D1, las negras están cerca de la victoria. En la jugada 21 se juega dama C6. Alfil Dama H4. C6. Alfil H4. Rey F8. Dama G5. H6. Dama E5. Y rey G8. Después de una larga travesía, el rey negro puede descansar en paz. Torre D5. Torre E8. Dama H5. Rey G7. Alfil G3. Dama G6. Dama D1. C6. Torre D6. Torre E6. Torre D8. Si se jugaba dama D4 jaque, bueno, voy a decir la variante, aunque, bueno, sí, pásala. Dama D4 jaque, dama F6, dama por F6, rey por F6, alfil H4 jaque, rey E5, buena jugada. Alfil G3 jaque y rey F5. Y las negras deben ganar sin problemas. Entonces regresamos al torre D8. T5. Buena jugada. D5. T5. C5. Sí. Al tomar el control de la casilla D4, se ponen trabas a la iniciativa blanca. Me parece muy instructiva esa jugada. O sea, la verdad yo con negras no jamás haría C5. Pues es parte de lo que les comentaba. En nuestro caso, pues jugando así, si nos están dando jaque y nos están atacando, pues hasta entro en pánico, nervios, regalo una pieza y empiezo a correr con el rey. Pero cuando un jugador sabe o tiene un nivel avanzado, puede calcular más jugadas y no le da tanto miedo como nosotros, entonces encuentra las jugadas precisas. Se jugó torre A8. Esto acelera la derrota. Dama D2, en cambio, permitía una mayor resistencia. Bueno, se jugó E3. La táctica favorece ahora a las negras. Dama D8. Si se jugaba F por E3, torre por E3, alfil E1, dama E4, alfil C3 jaque, torre por C3, B por C3, dama H4 jaque, rey G1 y torre E7. Las negras ganan la dama. Torre E7. Amenazando mate, ¿no?
Sí. Ok. Entonces, después de dama de 8 se juega dama H5 jaque. Dama H5. Dama de 8, dama H5 jaque. Ok. Alfil H4. Si rey G1 continuaba E2. Ese, si quieres, no lo pases. Está cortita la variante. Si rey G1 continuaba E2, dama H8 jaque, rey G6, torre G8 jaque y rey F5. Ahí otra vez yo ya me hubiera zurrado de miedo. Pero ahí ya no pueden evitar la coronación, ¿no? Sí, ya Tienen no. que hacer efectos. Obviamente ellos lo calculan antes de entrar en la variante. No crean que nada más mueven y ya, lo que caiga es bueno, ¿no? Tienen que calcular bien que si les dan jaque, si les siguen dando jaque, se van a escapar. Entonces, ahí nos regresamos a alfil H4, ¿no? Sí. Sigue torre E8, buena jugada. Un golpe de efecto que refuta las intenciones de las blancas. Torre E8. Sí. What the fuck? A ver. Dama por. Dama por jaque. Sí. Sí, dama por jaque. Se tiene que mover. Entonces, rey G y ahí peón por jaque. Sigue rey F y dama C4 jaque. Y ahí las blancas abandonaron. Perfil F quedó al borde de los premiados. Bueno, eso es todo. Dama, ahí que hubiera pasado. Pues dama por. Pues sí, Corona, dama por y otra. corono. Sí, ya. Excelente. Entonces gana más el que va al ataque, ¿no? Okay. Entonces cuando de repente uno de los chicos, quien sea, me dice, es que yo soy un jugador posicional. Yo creo que a cierto nivel tú no puedes decir qué tipo de jugador eres. Hay varias categorías hasta llegar al nivel profesional. Está el simple entretenimiento, que ahí están todos los demás que no hacen nada por entrenar, solo juegan por jugar. Está la segunda etapa, que es el de competición, la deportiva. Está la tercera etapa, que es la científica, si no mal no recuerdo, que es cuando ya no solo entrenas y compites, sino que ahora ya eres más técnico al momento de entrenar, ya te pones a investigar y un montón de cosas. Después de eso está el profesionalismo, si mal no recuerdo, o es al revés, creo que primero el profesionalismo, en donde ya no solo entrenas para competir, sino ahora ya lo que quieres es dedicarte a jugar ajedrez y ganar competencias nacionales e internacionales. Hasta ese momento que tú llegas al profesional es cuando ya puedes empezar a decir, yo soy un jugador táctico, yo soy un jugador posicional. Antes de eso me parece que no. Todavía estás como que en la búsqueda. Sí te orientas más a una cosa, pero te orientas más a lo que más te entrenas. Si tú entrenas táctica, pues eres un jugador táctico. Pero yo creo que también te orientas más a lo que te gusta más jugar y a lo que te sientes más cómodo. Ahorita que se calme. Igual y sí, no te digo que no. ¿Vale? Si te sientes más cómodo, entonces, pero si te preparas bien, si tú sabes que cojeas en posiciones, cojeas al decidir planes y te pones a estudiar estrategia, porque lo tienes que estudiar, planes de medio juego, planes de un final, planes en la apertura. Entonces, como ya entrenaste y estudiaste, ya vas a estar más seguro. Si estás más seguro, pues te debes de sentir más cómodo. Alguien me decía cuando estaba tratando de buscar mi vocación, hace mucho tiempo atrás, cuando estaba con la edad de ustedes, más o menos, como la edad de ustedes, me decía es que tu vocación va dependiendo de lo que a lo que más le eches. Me decía, imagínate que tienes 4 vasos y en una vas a echar agua, y en otra vas a echar leche, y en otra vas a echar jugos, y en otro vas a echar refresco. ¿Qué te gusta más?
Me decía, "Bah, pues me gusta más la coca", le dije. Ah, pues échale el vaso de coca y a eso es lo que vas a tomar y eso es lo que te va a gustar. Pero me decía, eso es lo que todo el mundo hace, pero ¿qué tal si en vez de tomar coca te dices a ti mismo, me va a hacer daño? ¿Qué tal si en vez de tomar coca tomo jugo natural o agua? Entonces te pones a tomar tanta agua que al final ya no vas a sentir ganas de coca. Él me decía, dependiendo de lo que tú le eches, es lo que tú vas a tomar. Entonces, aunque nos orientamos más a ciertas cosas porque más nos gustan, incluso a mí me gusta sacrificar para atacar, muchas veces siempre fracaso, pues no por eso quiere decir que deba de ser un jugador táctico. Es a lo que me orienté, es lo primero que me llegó y a lo primero que me dediqué y lo primero que estudié. Y después estudié la estrategia y entonces me empezó a gustar más cómo trazar planes para llegar a una ventaja. Después me di cuenta que el jugador estratega, el que ha estudiado mucha estrategia y todo, de repente le hacen una combinación y termina frito, no sabe ni cómo reaccionar. Entonces otra vez volvemos a que no es necesario, no funciona una cosa sin la otra, tenemos que crecer a la par. Mi recomendación es que crezcan o que estudien en aquello que sientan que más les hace falta, porque lo que dominas es lo que es más fácil hacer, lo que más te va a gustar. Y el principal error entre los jugadores que van entrenando es que como sienten que son buenos y les gusta más la táctica, es lo que más se les facilita estudiar. Como es lo que más se les facilita estudiar, es lo que más estudian y dejan a un lado lo demás. Y hay un entrenador FIDE, se me escapa el nombre en la mente, que decía esta recomendación: no quiere decir que dejes de entrenar aquello que te sientas más cómodo, aquello que te guste más, pero tienes que obligarte a entrenar aquello que no te gusta. ¿No te gustan los finales? ¿No te gusta estudiar finales porque es lo más fastidioso que hay? Pues tienes que dedicarte a eso. No puedes estar con táctica si no estudias finales, porque al final no siempre vas a poder ganar. Entonces tienes que aprender a jugar un final muy preciso. No puedes decir, es que se me dan los finales, porque pues es lo que he estado entrenando. ¿Y qué tal si nunca llegas a un final? Te dan mate en medio juego. Entonces hay que crecer por todos lados. Los grandes jugadores de toda la historia, los mejores de toda, Magnus pasó por su etapa de que cuando era chico le encantaba el ataque, entonces era muy táctico. Después llegó a cierto nivel en donde ya estaba jugando con la élite o aspirando a campeonatos del mundo. Entonces empezó a jugar más posicional. Ahora que él es el campeón del mundo, se le ve mucha posición y mucha táctica. Va creciendo así. Kasparov, jugador muy táctico, pero eso no le quita lo posicional. Y así nos vamos con todos. Entonces, recomendación: estudia lo que te gusta, pero también estudia lo que no te gusta. Sí, claro que sí. Entonces yo no puedo decir que soy un jugador posicional hasta que llegue a cierto nivel, a mi parecer. Ya lo dejo a criterio de ustedes. Bueno, chicos, pues aquí estuvimos, me parece que ya vamos para hora y media. Lo bueno es que nos permitió Zoom, no sé por qué razón, estar más de 40 minutos. Dejar. Y no sé si tengan alguna duda, alguna idea de cómo podamos seguir, o alguna pregunta, alguna sugerencia para la clase de hoy, para poder saber qué vamos a hacer para las siguientes.